Después está la discusión con Álvaro Bosch sobre Severino Di Giovanni, y sobre que justamente es Álvaro Bosch hace un ensayo político sobre lo que llama el terrorismo de los años 70 y hace una crítica de Lerp y de Montoneros, y pone diciendo de que yo soy un poco, inauguro eso al haber escrito mi libro El Severino Di Giovanni, que alabo a un terrorista. Bueno, ahí empiezo yo la discusión sobre lo que es la palabra violencia, lo que es la definición de que tiene que ser violencia, empezando por aquello que nunca va a haber violencia de abajo si no hay primero una violencia de arriba. Entonces digo que lo de Severino Di Giovanni, ese antifascista que fue fusilado por la dictadura de Uriburu, y que yo de su biografía la desarrollé en mi libro, de todos los trabajos que hizo él, de edición de libros, de escritos, etcétera, etcétera, de traducción, de escritos libertarios, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo va a entrar en la lucha contra el fascismo en Buenos Aires y va a hacer varios atentados contra las organizaciones fascistas en Buenos Aires. Una de ellas ante el consulado italiano, que era, digamos, la agencia fascista, por supuesto, en aquel tiempo, el consulado general italiano. Y allí van a morir 8 fascistas en ese atentado, y un hombre que fue a solicitar un viaje, y un empleado. Y entonces yo sigo escribiendo la absoluta verdad histórica sobre las reacciones de Di Giovanni. Los anarquistas empiezan a discutir con Di Giovanni de que habían muerto inocentes, habían muerto 2 inocentes. Y Di Giovanni les responde: no hay inocentes. Bueno, yo tomo la posición de que sí hay inocentes. Entonces, cuidado con los atentados. Los atentados, si existen, es decir, deberían existir en el derecho de matar al tirano. Está el ejemplo, 2 ejemplos clásicos de nuestra historia, cuando el anarquista ruso Simón Radovisky lo mata al jefe de policía, el coronel Ramón Falcón, que había hecho la masacre de Plaza del Congreso el 1 de mayo de 1909, cuando ordena atacar al acto del 1 de mayo de los anarquistas, primero sin haber motivo, primero con la fusilería de la policía y después con la policía a caballo. Bueno, hace una verdadera masacre, y después al día siguiente el diario La Nación le pregunta al coronel Falcón: ¿usted por qué ordenó la represión si no había habido disturbios? Y él dijo: porque los obreros, en vez de llevar la bandera azul y blanca, llevaban la bandera roja, 1909. Que es un disparate, porque la bandera roja en aquel tiempo no era ni de los soviets, ni del Partido Comunista, ni de la Revolución Rusa, sino que era el color típico del gremialismo. Los sindicatos siempre llevaban la bandera roja como bandera de ellos, a partir del 1 de mayo de 1887, de los mártires de Chicago. Bueno, entonces los anarquistas esperaron 9 meses para que se hiciera justicia sobre esto. No se hizo ninguna justicia. Entonces, de acuerdo a muchos filósofos griegos, cuando en un pueblo no hay justicia, el pueblo tiene derecho a hacerse justicia por sus propias manos. Y así lo cumplió Simón Radovisky, le puso la bomba al orgulloso coronel y lo hizo volar por el aire. Bueno, también el coronel Falcón había estado en la represión de la huelga de conventillos, que ustedes habrán leído en 1907, reprimen los conventillos, que había que ver lo que eran esos conventillos. Ustedes lo pueden leer en el informe de Vialet Macé, ¿no? un escrito clásico, cómo vivía la gente en los conventillos, en San Telmo. Es decir, 120 personas en un conventillo,
en habitaciones de 250 por 350 vivían un matrimonio con 4 o 5 hijos, como se tenían en aquel tiempo. Y para las 140 personas un solo excusado, como se decía, para hacer las necesidades, no para ducharse, no había ducha ni nada, con un cartel en la puerta del excusado. Las mujeres y los niños están prohibidos, a las mujeres y los niños, hacer uso del excusado entre las 5 de la mañana y las 9 de la mañana. Porque claro, ahí los hombres que iban al trabajo ocupaban el excusado, entonces que no nos molestaran las mujeres y los niños. Para los cuales recomendaban comprarse escupideras en sus habitaciones. Bueno, digo ese detalle para ver. Y de pronto los dueños de los conventillos de San Telmo, que fíjense ustedes quiénes eran propietarios, nada menos que los del barrio norte, es decir, los dueños de la tierra, los grandes arrendatarios, los que habían recibido la tierra del general Roca, eso eran los dueños de los conventillos, era un negocio hacerlo. Bueno, de esto tendríamos que en nuestras escuelas enseñarse más. Y entonces este fue Ramón Falcón, que va a ordenar desalojar los conventillos a palo limpio y con mangueras de los bomberos de agua, porque las huelguistas fueron las mujeres, porque los hombres fueron a trabajar y las mujeres ocuparon los conventillos y no abrían las puertas a los patrones que venían a cobrar, a los cobradores. Se los va a desalojar a todos, se los va a expulsar de esos conventillos y van a volver a alquilarse. Eso lo hizo Ramón Falcón, más la masacre del 1 de mayo de 1909. Y nosotros, obedientes, los argentinos, los porteños, la segunda calle más larga de Buenos Aires, después de la calle de Rivadavia, sobre la cual habría que hablar, la segunda calle más larga de Buenos Aires se llama Coronel Ramón Falcón. ¿Y cómo se llama la escuela de la Policía Federal? La escuela de cadetes Ramón Falcón. Ese criminal que tuvo la muerte de los tiranos. Bueno, ustedes saben que Ramón Radovich, por ser menor de edad, no le podíamos condenar a muerte, sino que tuvo prisión perpetua en Ushuaia. Estuvo 21 años en Ushuaia, preso. Y el segundo fue la muerte del fusilador de los peones rurales patagónicos, el teniente coronel Varela, que un anarquista alemán, Kurt Gustav Wittgens, lo va a esperar a la salida en la calle Fitzroy, en Palermo, frente a los cuarteles de infantería, y también lo va a hacer volar por el aire. Bueno, después de eso, ya hay dos polémicas sobre eso. Una sobre el derecho de matar al tirano y otro sobre la violencia. Entonces, estudiar, en vez de señalar de que estuvieron mal los montoneros y el ERP y todo, como dice el señor Abos, mi polémica yo la inicio para hablar, lo que tenemos que analizar son los orígenes de la violencia. Las 14 dictaduras militares que habíamos tenido hasta ese momento. Lo que fue la dictadura de Uriburu con el fusilamiento de gente, de obreros y de políticos. Lo que habían sido las otras dictaduras militares, como la de Onganía, por ejemplo. Analizar bien cómo vinieron esas y cuál tenía que ser la reacción o cuál podía ser el peligro de la reacción que tuvo esa juventud en ese tiempo. Entonces distribuyamos las culpas para comprender nuestra historia y no directamente calificarlos de terroristas a esa juventud. De esto, por supuesto, podríamos hablar de seminarios y seminarios sobre la violencia. Pero sobre eso, sobre los principios de la violencia, es la discusión con Álvaro Bosch. Y después, con Membo Giardinelli, yo escribo cuando se cumple un aniversario de la muerte en manos de Kurt Gustav Wittgens, del teniente coronel Varela, del fusilador de la Patagonia. Yo le dedico una contratapa en página 12 y que se titula Matar al tirano. Describo el hecho, describo el pensamiento que tenían los anarquistas de aguardar hasta que se hiciera justicia, si no se hacía justicia la hacían ellos con su propia mano. Y Membo Giardinelli, 4 días después, me responde: no matar al tirano ni a nadie.
y él está contra la pena de muerte y contra todo caso de muerte y todo lo demás. Entonces yo le vuelvo a responder, porque digo, pongamos el caso de Auschwitz. Un preso judío pasa su última noche ahí en el campo de concentración, porque al día siguiente le han dicho que tiene que estar a las 5 de la mañana para ducharse, y sabían muy bien que no eran duchas, sino que eran las cámaras de gases. Entonces sabe que en la mañana siguiente va a morir. Entonces está en el campo de concentración, sale a la noche a caminar por el playón y ve que en el alambre de púa que los contiene, hay un agujero, y que junto al agujero está un guardia de las SS dormido. Entonces mira al suelo y ve que hay una piedra puntuda. Entonces dice, tomo la piedra, le doy en la nuca al guardián SS y puede huir por el agujero. Digo, pero en el momento de levantar la piedra y cuando le va a pegar en la nuca dice, ah no, pero Mempo Giardinelli dice, no matará al tirano ni a nadie. Entonces tira la piedra y muere gaseado. Ah, no, Auschwitz es distinto. Empecemos por ahí. Entonces es la discusión sobre este tema, ¿no? El derecho de matar al tirano o no. Que nadie reconoce. Yo también estoy contra toda la pena de muerte. Pero a veces las reacciones populares hay que entenderlas, porque por algo se hacen. Bien, después tengo la entrevista, la discusión nuevamente con Rolando Graña sobre las madres, porque él escribió en el año 85, es decir, a través de una periodista alemana que le hizo un reportaje de que las madres no tenían absolutamente ningún futuro. Bueno, entonces yo le respondí en el comentario sobre esa polémica la hace Sandra Russo, con mucha chispa como tiene Sandra. Bueno, dice, le leo solamente el título. Dice el título porque me resulta cómico. Dice, las estaturas de los contendientes impiden que esta sea una polémica. Muy gracioso. Bueno, también, por supuesto, Graña, como siempre ha hecho, pidió disculpas diciendo que el autor no la entendió, que la culpa la tiene la periodista alemana, que sé yo, pero no puede ser porque, bueno, trae una transcripción larga de las declaraciones de Rolando Graña. Bueno, hoy lo podemos ver a Rolando Graña en televisión. Bueno, la última polémica es con Baschetti, con el intelectual peronista, que se enoja mucho conmigo porque hablo sobre el discurso de Eva Perón sobre 1900, que lo dio en 1949, ese discurso en el 1 de mayo, página 245, entonces lo tomaron los intelectuales peronistas haciendo un comentario muy elogioso de ese discurso de Eva Perón. Y yo le respondo que no, que hay que tener sentido de la autocrítica en la historia, que no hay que avergonzarse de la autocrítica, que por ejemplo los radicales jamás han hecho su autocrítica sobre los fusilamientos de la Patagonia, jamás. Cuando hubiera estado muy bueno, es decir, yo le escribí, después de que terminé mi investigación, los 4 tomos, escribí
siempre a los presidentes del Comité Nacional del Radicalismo. El primero de todo fue al doctor Ricardo Balbín, diciendo, le recuerdo, doctor Balbín, que el primer ministro alemán Willy Brandt, cuando tomó el cargo de primer ministro, su primera actitud de gobierno fue ir al monumento al Holocausto, ponerse de rodillas y pedir perdón en nombre del pueblo alemán. Digo, yo no le pido, doctor Balbín, que usted vaya a la tumba donde hay 220 fusilados en la estancia Lanita, el 10 de diciembre, el día de los fusilamientos, no le pido que vaya y se ponga de rodillas, pero vaya y ponga una flor. Bueno, nunca me respondió, ni nunca me respondió ninguno de los presidentes del Comité Nacional. El último que le escribí fue a Rodolfo Terraño, después de haber tenido la polémica esta, que es de otro tema, y no me respondió Terraño tampoco. Lo encontré en el velatorio del querido amigo Osvaldo Soriano. Le digo, Rodolfo, no me contestaste mi carta. Y me dice, que vos también, vaya a escribir, tenés cada cosa. Y dice, me pedís que yo vaya a pedir, que yo me meta con Irigoyen. En el momento con la división que tengo del partido, vaya a meter con Irigoyen. ¿Cuándo van a esperar para meterse? Digo, un siglo para meterse con Irigoyen. Digo, podemos hacer una polémica histórica con historiadores radicales. Dice, bueno, sí, ya vas a oír, sí, no. Todavía no dejo de ser. Bueno, y ustedes han visto, si habrán visto esa película, tal vez el documental que hicieron los cineastas de Galicia, porque ellos están muy orgullosos de Antonio Soto, que Antonio Soto era gallego, de Galicia, el dirigente máximo de las huelgas rurales patagónicas. Y han hecho una película sobre Antonio Soto. Y bueno, y vinieron a Argentina, filmaron acá, y a uno que intervinieron fue el doctor Alfonsín, que es hijo de gallegos, y por eso entonces está en la escena. Le pregunta al doctor Alfonsín, ¿usted qué piensa de los fusilamientos de obreros rurales patagónicos cometidos por el gobierno radical de Irigoyen? Y Alfonsín contesta con 3 palabras: no me consta. Nada más, una respuesta de abogado, ¿no? Si no le consta, lea los diarios de la época, o lea el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debate hasta el final, con todos los detalles, los fusilamientos. No se puede decir no me consta. Pero ahí está el peligro de la falta de... Bueno, y yo hago una crítica a ese discurso de Eva Perón, porque digo, la historia está para aprender. Por ejemplo, algunos párrafos de ese discurso de Eva Perón en Plaza de Mayo dice: hoy viene es el 1 de mayo, el día clásico, que era el día clásico de la clase trabajadora de todo el mundo, en recordar a los ahorcados de Chicago, que los ahorcaron por pedir las 8 horas de trabajo, ¿no? Con ese hermoso documento que tienen al ser ahorcados, el último documento que dice: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo también para tener algo de la vida, porque se trabaja 12 y 14 horas, para tener algo de la vida, para tener algo de la cultura, para poder leer, para poder jugar con nuestros niños y para el amor con nuestras mujeres. Fíjense qué documentos. Fueron ahorcados, pero por la justicia norteamericana, no ya por alguna dictadura. Bueno, entonces ese es el día que se recordó siempre en los 1 de mayo. Y ese 1 de mayo dice Eva Perón en la propia, dice: hoy viene la masa trabajadora argentina a rendir homenaje al general Perón. ¿Por qué no recordó los hechos? Y dice: en nuestra patria ya no se entonan himnos extranjeros. Claro, porque fue clásico de los 1 de mayo de los obreros, siempre cantaban la Internacional, en todo el mundo, y acá también. Si ustedes leen las crónicas, desde 1895, en los actos se cantaba la Internacional. Y dice Evita: en nuestra patria ya no se entonan himnos extranjeros, sino que se canta el nuestro, y no se enarbolan trapos foráneos por la bandera roja. Y se leen las palabras del coronel Falcón: trapos foráneos, sino que se lleva la inmaculada bandera azul y blanca. Y después dice, textual: este es un 1 de mayo en que los obreros han desterrado toda bandera foránea para enarbolar la azul y blanca, la más hermosa de las banderas, la nuestra, de la patria. Bueno, y yo hago una crítica sobre esto, porque
ya le digo, la NACIPOP, la Nacional y Popular, que son intelectuales peronistas que se reúnen, habían alabado este discurso de Evita. Ya digo, como tampoco tienen que alabar el discurso que hizo, en el viaje que hizo Eva Perón a la España de Franco en el año 48, cuando aquella, Franco les prepara una reunión con los sindicatos verticales, como decían, fíjese qué democrático Franco, ¿no? Sindicatos verticales se llamaban los sindicatos franquistas. Bueno, y se hace la presentación y Eva habla ante los sindicatos verticales del dictador Franco y dice, así como ustedes, así como los obreros argentinos siempre obedecen al general Perón, así ustedes, los obreros españoles, siempre tienen que obedecer al generalísimo Franco. Imagínense cómo cayó eso en nosotros, que yo cuando un chico en el 36 tenía 9 años, pero cómo sentimos los de la Guerra Civil Española, cuando el pueblo español luchó contra el fascismo de Franco, ayudado por Mussolini y Hitler. Franco, el fusilador de poetas, como hay que nombrarlo. Vieron ahora la justicia española va a excavar las tumbas masivas. Hay más de 100.000 desaparecidos durante la dictadura de Franco. Bueno, entonces yo critico esto, digo, esto hay que saberlo criticar y no aceptarlo. ¿Para qué? Cuando Baschetti me compara con el almirante Rojas y con el otro Iturbide. Bien, esta es la última entrevista, la última polémica que tengo con Baschetti, intelectual peronista. Y así se cierra el libro con, como digo, cada una de las polémicas hay una intervención de Silvina Jensen, Marina Franco, María Pía López, Horacio González, el director de la biblioteca, Sandra Russo, Omar Hacha y Felipe Piña. Y un hermoso e inmerecido para mí prólogo de León Rosigna y otro de Rodolfo Mataró. Bueno, ahora queremos oírlo a don León. Ahora quedé convencido completamente. Por lo tanto, lo único que puedo agregar es que esto ha servido para demostrar un poco lo que dije al comienzo, ¿no? La coherencia de un escritor y a través de las polémicas va mostrando la sustancia de ciertas ideas que entran en contradicción con otros a quienes de una manera descubre y pone en evidencia, ¿no es cierto? Y me parece que ese efecto de demostración es lo fundamental del libro, ¿no? Ahora, por eso, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el libro. La polémica, bueno, un poco podría ahora hacer un enfrentamiento, como se un comienzo. De modo que me parecería mejor que el público intervenga preguntando, ¿no es cierto? Quizás la gente desacuerda. O sea que pero León, te digo una cosa. Si cada vez que nos encontramos nos terminamos discutiendo y resulta que hoy no. Es la primera vez que no he convencido a León. Gracias. Todo un triunfo.